amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, y entramos a un tema súper importante, el contrato con Telefónica, un contrato que tiene que ver con la telefonía móvil, precisamente, y de la cual hemos escuchado varias cosas, ¿no? Desde fines del gobierno anterior se decía que había prisa en renovar el contrato. La otra cosa que se dijo de este gobierno, vamos a revisarlo, lo vamos a ver. Ahora se dice que toman la opinión de Ociptel y Ociptel sugiere 18 añitos, no 20. Yo no sé cuál es la diferencia, por qué tiene que ser así, qué debe traer ese contrato. Se lo preguntamos precisamente a Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones, quien además está ahora de director de la firma Soluciones Consultores Internacionales SAC. ¿Cómo está, doctor Cornejo? Bienvenido. Muchas gracias, Clorinda. Muy buenos días. Un placer tenerlo. Cuéntenos un poco, ¿cómo ve el tema de esta renovación del contrato? Bueno, retrasado. Y retrasado bastante tiempo, un año exactamente, el año del gobierno. A ver, los contratos de concesión de telefonía tienen un periodo de vigencia y son diferentes contratos según el tipo de operación. En el caso de Telefónica, que fue la primera empresa de las concesionarias operadoras que vino al Perú, año 92, ¿no? 92, entonces fueron los primeros contratos que se firmaron. Entonces, el primero que venció fue el contrato de telefonía fija, y eso en el año 2010 se renovó, sin ningún problema, sin ningún tema que generara en absoluto mucho ruido, ni tendría por qué generarlo, porque en realidad, en este caso, la ley establece claramente cómo se establecen los criterios para la renovación y cómo se castigan. Tú has preguntado por qué 18 meses y no 20 años. La ley establece claramente que hay unos parámetros en los que se castiga el tiempo de renovación en función de las multas, en función de las observaciones que se hacen durante la concesión al concesionario. En este caso, si Ociptel, por ejemplo, le ha encontrado que en determinados aspectos tiene ciertas fallas, le ha aplicado una observación o una multa, eso es un castigo de tiempo. Entonces, a más, digamos, observaciones, menos tiempo en la futura renovación, lo cual me parece un criterio justo para que las empresas estén preocupadas siempre. O sea, probablemente esos 18 años y no 20 tienen que ver con los castigos. Sí, tienen que ver con exactamente 2 años y algo de castigos, multas y otras apreciaciones que la ley establece tienen su disminución. De manera que esto está muy bien. El problema no era eso estaba ya aceptado. O sea, ustedes también le iban a dar por exactamente, 12, porque años. es Ociptel la que determina eso. Eso lo dice la ley. ¿Y Ociptel les había sugerido? No, lo determina la ley y dice, en nuestra tabla, tienen una tabla, hay que sacar estos temas que corresponden a este puntaje, esto lo envían al ministerio, el ministerio lo toma como información y lo tiene. Pero la información que usted dispuso también incluía 18 años. 18 algo. 18 años, 10 meses. Algunos meses, no lo recuerdo con precisión, pero sí había un castigo. Repito, ese no era el problema principal. ¿Cuál era el problema? El problema principal era que el contrato con Telefónica, por ser el primero, como todos los contratos primeros, no tiene las precisiones que los siguientes contratos ya tienen. Por ejemplo, los contratos con las operadoras Claro, etcétera, tienen en este punto una precisión muy clara, donde dice que se renovarán automáticamente al final del periodo. ¿Y por qué? Tiene un sentido. Si se va a hacer una inversión muy fuerte, y ojo que en telecomunicaciones es, junto con minería, uno de los sectores y energía donde se ha producido la mayor cantidad de inversión privada. Entonces, hay que darle alguna seguridad y alguna continuidad al desarrollo de esa inversión en un tiempo determinado. Y entonces, ese elemento es un atractivo para las inversiones. Y como cuando ya estaba Telefónica, el tema clave era generar competencia, entonces había que atraer a más operadores, y así se hizo. Hemos tenido incluso durante el gobierno anterior un operador más, que es Viettel, que va a entrar muy pronto en operación concreta. Y entonces, este elemento fue un factor que hizo que se mejorara y se precisaran los contratos. En otras palabras, el contrato original con Telefónica, por ser el primero, tenía en este aspecto una suerte de vacío, porque no dice, no renovarán automáticamente, pero tampoco lo prohíbe. O sea, no dice prácticamente una precisión al respecto. Entonces, el gobierno anterior interpretó, consultando con todas las fuentes, con Ociptel, que el concepto que se debía manejar era un concepto que esté en función de lo que están
operando o lo que está funcionando para los otros operadores en igualdad de condiciones. Es más, Perú tiene con España y particularmente una legislación de reciprocidad en términos de inversiones y lógicamente si los otros operadores buscando la competencia tienen una condición, ¿por qué no se le podría poner esta misma condición al operador que había iniciado la primera inversión? Con estos conceptos y como la ley lo permitía, porque no lo prohibía, entonces se empezó a negociar para lograr la renovación de 3 contratos. Digo que el contrato de fijo ya estaba renovado, pero el contrato de móvil tenía tres contratos a su vez. O sea, la parte móvil tenía 3 contratos. 2 contratos sobre Lima y un contrato sobre provincias. Los 2 contratos sobre Lima vencieron en el primer semestre del 2011. Me parece que los meses son mayo y junio. Y por lo tanto empezamos a negociar en el 2010 viendo ya esos vencimientos que se iban a producir de todas maneras en el periodo del gobierno del presidente García. En otras palabras, no había ningún apresuramiento, eso es lo que correspondía negociar. No negociamos, porque eso sí hubiera sido una cuestión que no nos correspondía, el contrato en provincias, que por cierto era mucho más grande en términos de alcance, pero vencía recién en febrero del siguiente año, o sea, en febrero hace poco, del 2012. Claro. Y por lo tanto, eso le correspondía absolutamente al nuevo gobierno. Así es. De manera que la crítica del apresuramiento es absolutamente inadecuada, injusta y no tiene ningún pie, porque cada quien, digamos, tenía que hacer lo que le correspondía. Y la Constitución dice que el gobierno es gobierno hasta el último día, porque además, si vale para las digamos, observaciones y para las responsabilidades, ¿por qué no va a valer para las cosas que tienes que hacer? ¿Cuáles son los temas del contrato vinculados a Lima? Claro. Entonces, Lima y provincias tenían 2 contratos. Empezamos a negociar esos contratos, su renovación, y lo primero que vino es la consulta a OCIPTEL. Y OCIPTEL dijo, ok, hay que hacer este descuento, y obviamente la empresa tiene que allanarse al descuento de los años. Perfecto. Luego vino un tema, y el tema fue el siguiente. Alguien dijo, dentro del ministerio o dentro de OCIPTEL, no recuerdo bien, bueno, pero aunque el espíritu es renovar, hay que tratar de encontrar un valor referencial para el espectro del cual estamos renovando. Entonces la pregunta fue, ¿cuál es el valor? ¿No? Y ahí se tomó como referencia un informe de OCIPTEL, el famoso informe de OCIPTEL que hasta ahora se sigue mencionando, donde por otras razones, para efectos de algunos temas regulatorios, OCIPTEL hizo una estimación de cuál era el valor aproximado del espectro de Lima y Callao. Y si la memoria no me falla, eran 713 millones de dólares, el valor que se estimaba. Entonces alguien dijo, bueno, para hacer esto de manera mucho más transparente, aunque no hay una obligación de que se tiene que pagar, a tu pregunta, por el espectro, hagamos una negociación que en todo caso implique un valor adicional cercano o mayor a los 700 y algo millones de dólares del espectro. ¿Que se le exigiría a la empresa? Exactamente. Entonces nosotros empezamos a negociar eso. Y como consecuencia de eso yo tengo el acta firmada, ¿no? Y yo hice una conferencia de prensa en los últimos días de mi gestión, donde dije, esto está terminado de negociar. Y por lo tanto, técnica legal y además con toda la voluntad y la seguridad del caso, podemos firmarlo en este momento. Pero nos llegó una carta de la Comisión de Transferencia que no se podía hacer. Que no, y lo ponían en un documento por escrito, la presidenta entonces de la Comisión de Transferencia, la actual vicepresidenta Marisol Espinosa. Entonces dijimos, muy bien, aquí están las cosas y le dijimos en público, todavía podemos firmarlo. O sea, perdóneme, entonces se establecía que la empresa debía invertir más o menos... Alrededor de 500 millones de dólares de nueva inversión, donde están incluidos muchos de los aspectos de la fibra óptica, de la red Orsal, ¿no? Esta red que quieren conectar que pase por los Andes, ¿no? Sí, pero acuérdate que este era un contrato solo por Lima. Entonces, no podíamos asegurar inversión para todo el país en este contrato, sí en el contrato de provincias, que si lo hubiéramos negociado hubiera... ¿Y qué aceptó la empresa respecto a provincias? Todo. Todo. ¿Qué no, en provincias no, porque no lo negociamos. No negociaron. En Lima, ¿qué más? Todo lo que le pedimos. Y más cosas que incluso le pedimos un mínimo de inversión, que ellos empezaron con 300 millones y terminaron con 500 millones de dólares de inversión. No querían en un principio firmar el documento de comprometerse a la cifra. Decían, no, déjenos, nosotros lo vamos a invertir. Aceptaron poner 500 millones, lo que significaba, por ejemplo, que si no lo cumplían, castigo para lo que estamos hablando, ¿no? Para los siguientes procesos. Eso es dinero, ¿no? Pero aceptaron algo que les propusimos nosotros y que no estaba, digamos, en agenda, que era que
que le pusieran internet gratuito a todas las instituciones públicas, educativas, de salud, bomberos, hospitales de Lima y Callao, lo que tenía un valor aproximado de 180 millones de dólares. Con lo cual, entre inversión y internet gratuito por X años, ¿no?, teníamos prácticamente, en adición a lo que podría significar la calidad del servicio, etcétera, el valor aproximado y no obligatorio, porque no era, esto era una especie de adicional que se pensó con buen criterio para, de obligaciones del concesionario. Muy bien, entonces, estando así el punto y con otros elementos más ya de detalle que son, digamos, menos importantes, pero que formaban parte del acuerdo, estuvimos listos, con acta firmada. Hacemos una pausa, señor Cornejo, porque al retornar quiero preguntarle, y entonces, ¿cuánto ha ganado la empresa? Porque 500 millones puede resultar interesante, pero también queremos saber cuánto ha ganado esta empresa en este tema, cuánto podría ganar, puede que estos 500 millones sean pues una bicoca, ¿no? De repente, vamos a ver. Retornamos tras la pausa.